que la vida, que el alimento, y más valioso el cuerpo que la ropa. Fíjate en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros. Y así el Padre del cielo, tu Padre, las alimenta. ¿No vales acaso tú mucho más que las aves? Probando sonido. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Muy buenas tardes, paz y bien. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro templo y convento de San Francisco de Asís de Oaxaca. Como ustedes saben, se inauguró una exposición de la Biblia, haciendo un recorrido, ¿verdad?, por la historia de la preservación, conservación y divulgación de este texto sagrado para nosotros, a través de, desde los descubrimientos de Qumran, a través de también la Septuaginta, la Vulgata, y el aporte también de la familia franciscana a través de la Biblia Complutense, ¿verdad?, la Biblia de San Luis Rey. Y bueno, ahora en este día, 29 de noviembre, es un día muy simbólico para nosotros, día de todos los santos de la Orden Franciscana, también un aniversario más de la aprobación de la regla de nuestro seráfico Padre San Francisco. Y hoy pues vamos a dar por clausurada esta exposición. Está entre nosotros Fray Esteban Cruz, que es el guardián de aquí de nuestro convento, y nos ha visitado nuestro hermano, el Padre Fray Francisco Morales, fue nuestro provincial, y pues también tiene una formación muy especial en historia y se ha especializado en la labor de los frailes. Por eso, también hoy nuestra conferencia de clausura se titula La Sagrada Escritura y los 12 primeros franciscanos. Como bien nosotros conocemos, los 12 primeros tuvieron una gran labor al inculturarse, conocer la cultura y transmitir la buena nueva, y en este caso en la lengua náhuatl. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro padre conferencista, Fray Francisco Morales. Un aplauso, de favor. Procedemos la palabra. Buenas tardes. Ustedes saben el gusto que tengo de estar con ustedes. Indudablemente que pues hay temas que nos interesan a todos y estamos a punto de celebrar 500 años de la llegada de los primeros franciscanos, 12 primeros franciscanos les llamamos, que como nuestros grandes historiadores lo han dicho, son la fundación de la iglesia en México. Ellos fundaron esta iglesia en México. Entonces, bien interesante entender este papel de los 12 primeros franciscanos. No sé si ustedes han oído hablar de ellos, de qué se trata, o ya sé que ya estuvieron temas de la Sagrada Escritura, a fin de cuentas es nuestra guía, nuestra vida. Pero a lo mejor de los 12 primeros, ¿por qué la importancia de esos 12 primeros? Yo quisiera explicárselos un poco, ¿no? A ver si puedo ver el papel tan importante que tuvieron, no solamente como fundadores de la iglesia, sino también como parte esencial de lo que somos. Un gran historiador y amigo mío con quien yo intimé mucho, el doctor Miguel León Portilla, que a lo mejor no han oído hablar ustedes de él, pero que es uno de los grandes maestros conocidos en todo México. Él escribe que sin los franciscanos no se entiende México, esos franciscanos que llegaron. Y ojalá pues me preguntaran, me cuestionaran. A mí me gusta que me cuestionen, yo no quiero echar rollos, sino que me digan, bueno, a ver, Fray, ¿qué nos estás diciendo? ¿Qué es eso de que son los fundadores de la iglesia, o que no se entendería México sin los 12 primeros franciscanos?
por ahí deténganme, ¿eh? Porque digo, ya que pues tienen este interés, vamos a tratar de buscar entenderlo y me van a cuestionar, por favor. Yo no quiero echar rollos, no me gusta echar rollos. Eso, entonces, pues sí entendemos lo de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y ahora me entenderé un poco con los primeros franciscanos. Pones la siguiente, por favor. Mire, yo quería empezar con esto, con nuestro Padre San Francisco. Nuestro Padre San Francisco, recuerden, estamos en el siglo XIII. En el siglo XIII, pues no hay todavía esta oportunidad de tener a la mano la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. No existía la imprenta. La imprenta se tiene hasta 2 siglos después, y ahí les pongo la primera obra que se imprimió, la Biblia de Gutenberg, en 1451. Entonces nuestro padre no tenía estos libritos que ustedes tienen ahora, pero si hay un interés muy hermoso, ¿cómo existirían estos textos de la Biblia? Pues a través de manuscritos, a través de papeles que circularían entre los monasterios, en las grandes iglesias. No existía el texto, pero sí estaban muy metidos los frailes, sí conocían muy bien la palabra de Dios, les interesaba mucho. Ahorita lo vamos a ver, aunque no estuviera impresa. Y por eso nuestro Padre pone esas palabras. A toda la orden, escribe: amonesto a todos los hermanos y los animo en Cristo, a donde quiera que encuentre la palabra de Dios escritas, las veneren como mejor puedan. No hay Biblias, ¿no? Habría pues papeles, textos para celebrar la misa, las lecturas, de este tipo pero no existían la Biblia como tal. Les digo, la primera Biblia que conocemos impresa es en 1451, es el primer libro en la historia del mundo que se imprime en el occidente, la Biblia de Gutenberg. Bueno, entonces, pero sin embargo, ¿cómo San Francisco ya siente esa veneración? Y quiere que nosotros, cuando le escribe a toda la orden, que tengan esa veneración de la palabra de Dios. Y después ya en su testamento, vuelve a poner casi lo mismo. El testamento es un documento bien interesante. San Francisco, pues, escribe, es el que tenemos más escritos, fíjense, de los santos que tenemos más escritos. Y escribe, por ejemplo, esta carta para toda la orden. Tiene muchos escritos. Al último, ya cuando siente que viene la muerte, pues escribe su testamento. O sea que son palabras, cuando es un testamento, son palabras muy importantes, y quiere que sus hermanos, que sus frailes, son parte de mi última voluntad. ¿Y qué es esa última voluntad? Donde quiera que encuentren en lugares indebidos los santísimos nombres del Señor, ahí se me pasó le presté decir Señor, y las Sagradas Escrituras, quiero recogerlas y ruego que se recojan y se coloquen en lugar decoroso. ¿De qué nos habla esto? De el amor, de la veneración a la Sagrada Escritura. Entonces, los frailes, digo, todavía no circulan Biblias ni nada, pero ya los frailes tienen ese amor, esa veneración a la palabra de Dios. Sería bien interesante cómo llega esa palabra de Dios a nuestros pueblos, que es donde yo voy a lo mejor a dedicarle más. Pero entonces, los de San Francisco, ¿sí? La siguiente. La siguiente, amigo. A ver,
Les voy a hablar, quiero referirme a los primeros franciscanos que llegan. Fíjense que la historia nos pone en esto, Tenemos que salir de nuestro tiempo. Ya creemos que lo que vivimos ahora ha vivido por los siglos de los siglos. Pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que era la cultura de hace 5 siglos, de donde vienen formados los frailes. Y por eso les pongo esos dos textos. De un lado pongo devoción moderna y de otro humanismo renacentista. ¿Qué es la devoción moderna? Un interés muy fuerte por volver a los principios básicos del cristianismo. Ustedes saben que estamos llenos de tradiciones por todos lados. ¿A poco no? Que las procesiones, que los cohetes, que la fiesta, que las cofradías. Eso es de todos los siglos. ¿Y la palabra de Dios dónde queda? Entonces, hay una corriente muy fuerte que se llama devoción moderna, en donde este grupo, en el que entran muchos frailes, volver a ver, de veras, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Lo conocemos? No, pues el mensaje de Jesús es que tengo que ir a misa todos los domingos, que me tengo que confesar cada mes. A ver, ¿dónde está el mensaje de Jesús? ¿Me lo entienden? Entonces, devoción moderna, ¿por qué? Porque este grupo quiere volver a la palabra de Dios. Por eso es una palabra de Dios bien fuerte, bien fuerte. A veces decimos la doctrina de la iglesia, cálmense. Si la doctrina sale de la palabra de Jesús, entonces hay que entender bien esa palabra de Jesús. Si no, ¿cómo vamos a entender la doctrina? No, que la doctrina de la iglesia, bueno, sí, de acuerdo, pero es la palabra de Jesús. Entonces, la devoción moderna, donde nacen los frailes que van a venir, son los que han vuelto a esta idea de encontrar el mensaje fuerte de Jesús. De ahí van a nacer. Pero ahora viene por las traducciones y todo esto, les digo, el humanismo renacentista. A un lado de esta corriente, volver al mensaje original de Jesús, hay también una vuelta hacia el ser humano. El ser humano que necesita conocimientos. El ser humano que sabe apreciar el arte. El ser humano que vive también de lo que es toda una persona. Ese movimiento nace un siglo después, en el siglo XVI. Los frailes van a venir entonces también con ese amor por el otro, por entender culturas. Vienen con la devoción moderna, ¿no? El volver a la palabra de Jesús, pero al mismo tiempo vienen con el humanismo renacentista. Y ahorita vamos a ir viendo cómo va a aparecer este humanismo renacentista relacionado con la Biblia. Siguiente. Estamos hablando de los 12. Y naturalmente en todo grupo siempre hay un líder. Diríamos el que lleva, el que maneja, el que lleva a los demás. Los 12 primeros franciscanos vienen bajo la dirección de Fray Martín de Valencia, que él quiere tomar muy en serio el ideal franciscano. El ideal franciscano de Francisco de Asís, que es minoridad, ser menores como los demás. Fraternidad, todos somos hermanos. Ojalá conocieran ese cántico de las criaturas de nuestro Padre San Francisco tan hermoso. Porque no solamente los seres humanos, sino todas las criaturas, la fraternidad. Y encuentro con Dios. Y Fray Martín de Valencia, como que es el que dirige todo este movimiento, y él venía precisamente impregnado de ese radicalismo, de ese sentir. Hay que entender eso para ver
estamos hablando de los 12. Y diríamos el director, el que maneja, pues va a ser Fray Martín de Valencia, que venía de un pequeño conventito. Ya no eran aquellos grandes conventotes que habían anteriormente. Son comunidades muy pequeñitas, entregadas al servicio a los demás, atraer a los demás. Entonces sí tienen ese contacto directo, pero viven una radicalidad, ¿eh? Y eso nos cuesta. Nos cuesta vivir la radicalidad del sentido franciscano. Por eso se los quiero presentar, ya que estamos hablando de los 12, tener en cuenta a este líder espiritual, Fray Martín de Valencia. Siguiente. A ver, ¿cuáles eran las características de estos 12 primeros franciscanos que vienen a México? Desde luego, había una vida penitencial, le llamaríamos, yo le pongo ascetismo, es decir, dejar todo lo que más te agrada para entregarte a Dios. Y eso uso la palabra, no te saltes, mijo, el ascetismo, y luego ese ascetismo de dejarlo todo, con el ideal de ir a conquistar a los pueblos que no conocen a Dios o que tienen otra religión. En el tiempo antes de llegar a América, los pueblos más fuertes eran los maometanos, que eran el grupo que pues había dominado toda Asia y se estaba introduciendo también a Europa. De hecho, se habían metido a España por 7 siglos. Entonces, estos franciscanos, al menos el líder, viene con esa idea, ¿verdad? Vivir ese ateísmo. Por eso les llamamos grupos reformados, pero al mismo tiempo misioneros, que gracias a grandes patronos, como por ejemplo los señores, es decir, los condes de Belvisa, apoyan y van creando este movimiento misionero. Interesante, ¿no? Como no podemos vivir nada más de lo puro espiritual. Siempre están los laicos, ustedes, aquellos que tienen los medios para acercar ese sentido misionero y hacerlo realidad. Siguiente. Entonces, primeros. Hay un ministro general, porque ellos van a venir no por voluntad propia, sino por mandato del ministro de la orden. Y bien interesante cómo escoge ese ministro general un texto de la Sagrada Escritura. No sé si ustedes recuerden, lo han leído, yo creo que en alguna de las misas, el texto de Zaqueo, que quería ver a Jesús. ¿Por qué no podía? Tenía mi estatura. No. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Subirse a un árbol. Bueno, entonces, fíjense cómo la Sagrada Escritura está metida en este envío, porque el ministro general, ¿qué es lo que le dice a los que va a mandar? Así como Zaqueo estaba subido en el árbol, en el sicómoro, y ustedes estaban subidos en el árbol de la contemplación, muy devotos, su vida espiritual, allá viendo a Dios desde el árbol, bajen de inmediato a la vida activa. ¿Ah? Un texto de San Mateo, ¿cómo lo maneja el ministro? Es la Biblia la que está allí presente. Bajen, ¿no? Les dice, bajen a prisa. Y si por darse a la contemplación, a la vida con Dios, defraudaste a la gente, estabas tan metido allá que te olvidaste de la gente. Hagan lo que hizo Zaqueo. Si recuerden, allí en el texto dice, Señor, si yo defraudé a alguien, le voy a dar 4 partes más de lo que lo defraudé. Dice, ahora,
Ustedes devuelvan 4 partes más. Es la Biblia la que está metida en este sentido de la misión franciscana, ¿no? Desde sus orígenes va apareciendo la Biblia. ¿Sí? En adelante. Entonces, la vida franciscana va a ser vida de misión. Eso te dice, hay que tener en cuenta. Una vida franciscana de misión, pero en un sentido fraternal, no como misionero solitario. Bien claro se los dice el Padre General, van a plantar el Evangelio en los corazones de aquellos infieles. Miren que vuestra conversación, o sea, nuestra manera de vivir y nuestra vida, no se aparte de la vida con Dios. Es decir, van a convertir, no con argumentos, sino con la propia vida. Y para esto, si juntos pudiéredes estar en una ciudad, ténganlo por mejor concierto y buen ejemplo para que vean vuestra vida y conversación. No van a vivir como misioneros solitarios. Recuerden, fraternidad, que es parte de ese sentido franciscano, la fraternidad. A eso se debe, entonces, que la misión va a ser muy difícil. ¿Qué van a hacer? Porque eran unos cuantitos, ¿no? Pues van a escoger 4 ciudades o 4 señoríos, los señoríos más importantes, sin duda, que habían conocido Cortés, porque todavía no conocían ni Michoacán, ni esta zona de Oaxaca, ni la zona de Yucatán. Entonces van a utilizar la parte central y allí con 4 comunidades van a empezar la misión. Esos son los 12 primeros franciscanos. ¿Se dan cuenta de cómo vienen y por qué es importante recordarlos ahora que estamos a punto de celebrar los 500 años? Ojalá pues ustedes nos apoyen para entender cómo la Iglesia nace en esa forma. Yo creo que allí en las escuelas les deben enseñar otras cosas, que vinieron y que destruyeron ídolos y que mataron indios y que tantas cosas. Que lean un poco de historia, por favor, para tener realmente este sentido tan interesante de lo que son los 12. ¿Sí? Siguiente. Entonces llegan a Veracruz, ahí les pongo los nombres de los 12 primeros franciscanos que llegan. Eso no es importante. Lo que sí me interesa es cómo van a impactar. Vienen a pie, desde Veracruz hasta México Tenochtitlan. Del caso que tienen que pasar por los grandes señoríos, y uno de ellos pues era el señorío de Tlaxcala, y llegan en un día de plaza. Se dan cuenta de la sorpresa de los tlaxcaltecas al ver aquellos frailes descalzos, con su túnica, cansados. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea del español, con sus escudos, con su caballo, Entonces, métele la sorpresa de ver a aquellos 12 primeros franciscanos, esa gran sorpresa. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a señalarlos todos y a decir motolinía. Y uno de los frailes dice, ¿por qué? Porque están diciendo motolinía por todos lados. Y alguien que sabía el idioma dice, motolinía quiere decir el que es pobre. ¿Cómo nos reconocieron los tlaxcaltecas? Como los motoliniani. Eso es lo que somos, motolinía. Y este fraile, Toribio, su apellido era Benavente, se ponían el apellido de su ciudad, dice, yo en adelante, mi apellido va a ser Motolinía. Y así firma desde entonces. Fray Toribio, Motolinía. Somos los motoliniani. ¿Cómo nos distinguió el pueblo? Como los motoliniani, como los motolinía. ¿Ven el impacto? ¿Por qué es tan importante entender a los 12?
Ese es el sentido de misión y de conversión, ¿no? No el que nos alegan por otros lados de una manera tan simplona. Entonces llegan a México, adelante. Ahí viene el lío. ¿De qué se trata de los desencuentros? Normal. Ustedes saben que la cultura de nuestros pueblos era una de la cultura más importante del mundo, creada originariamente. Ellos no tuvieron influencia de nadie. Y aquí, en nuestros pueblos, se había creado la gran cultura, por siglos. Hay 5 culturas originarias: la de China, la de la India, la del Mediterráneo, o sea, griegos, latinos y europeos, la mexicana, mesoamericana y la incaica. Entonces, pues viene, a ver, nuestros frailes con la palabra de Dios y nuestros pueblos, pues pero ¿por qué si es lo nuestro? ¿Dónde está la verdadera religión, no? Ahí les pongo un texto bien interesante, como ¿qué idea tienen los franciscanos de lo que están viendo? Sucede que la primera comunidad en San Francisco, en la Ciudad de México, estaba muy cerca del Templo Mayor. Y pues naturalmente todavía cuando llegan los frailes del Templo Mayor, pues sigue la religión antigua, ¿verdad? Y ya se imaginan ustedes las danzas, todo, y el fraile oyendo aquello, y fíjense lo que escribe este padre, padre Motolinía: un traslado del infierno, ver a los moradores de ella de noche, dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando, tañían atabales, cornetas, caracoles grandes, especial en las fiestas de sus diablos. Las beoderas que hacían muy ordinarias, es increíble el vino, que en realidad pudo haber sido el pulque, que en ellos gastaban y que cada uno en el cuerpo metía. Y a primera noche ya van perdiendo el sentido, ya cayendo, ya estando cantando y dando voces, llamando al demonio. Pobres frailes. Ellos vienen de otra cultura, de la cultura cristiana, y de repente se encuentran con esta grande cultura. Pero dicen, pues, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, la opinión del padre Motolinía era cosa de lástima ver a los hombres criados a la imagen de Dios vueltos que peores y brutos animales. Esa es la visión que tiene este fraile, que viene de el encuentro con Dios, del ascetismo, y encuentra un mundo religioso totalmente distinto e incomprensible. Atención a eso, ¿Cómo va a ser este proceso para poder intervenir en una religión tan antigua y tan importante como la religión de México? Adelante. Un importante paso iba a ser entonces, ¿qué cosa? El idioma. Sí, ¿cómo van a entender? Caso bien interesante, porque antes de los 12 primeros habían llegado 3 frailes muy cultos, que eran parte, diríamos, de la corte de Carlos V. Ellos eran de Bélgica. Ellos vinieron un año antes. Viene recorriendo los frailes desde Veracruz hasta México, y ven pues que están los templos, que están el culto de los indígenas, que está todo aquello. Y entonces el superior, Fray Martín de Valencia, le dice a los padres que estaban ahí: bueno, ¿y qué hicieron? Ya llevan un año aquí, todo está igual. ¿Y qué es lo que responde Juan de Tecto? ¿Qué dice? Aprendemos la teología que del todo ignoró San Agustín. ¿Cuál teología? ¿Cuál?
el idioma. Sí. Qué manera tan interesante del fraile, ¿no? Sí, pues ¿cómo vamos a empezar a hacer un camino al Evangelio si no entendemos lo que están haciendo, si no entendemos lo que dicen? Estamos aprendiendo la teología que el gran teólogo San Agustín no supo cuál es el idioma. Estamos viendo los 12, para que se den cuenta cómo es este proceso tan interesante. Cuestiónenme, no quiero verlos. A ver, sí. Tres frailes, sí. Franciscanos, sí. Belgas. Siempre fueron franciscanos, sí. Atención, con los conquistadores vienen capellanes, que eso es distinto. Son capellanes porque en la tradición europea, siempre que había un ejército, llevaban sacerdotes por lo que se les ofreciera. Acá viene también un gran ejército y entonces traen capellanes, no misioneros. ¿Sí? ¿Vamos bien o me regreso? A ver, por allá vi una manita. Buenas tardes, pase bien. Entonces, los primeros frailes que llegan vienen como capellanes y los que ya llegan, los 12, ya vienen con la misión de la evangelización. Ya vienen con la obediencia, podríamos decir. Hay que distinguir, los que vienen como capellanes con el ejército y ya cuando viene la misión para convertir. Gracias. ¿Sí? Bueno, adelante. El idioma. A ver, como les digo, ahora tienen ustedes la oportunidad de tener la Biblia en las manos. En aquel tiempo es distinto, pero sí sigue el interés de los franciscanos por la palabra de Dios. Entonces los franciscanos, lo que conocieron ya era una Biblia impresa por el cardenal Cisneros, que es un cardenal franciscano español, y allí les pongo yo en la derecha, fíjese el cuidado de este franciscano de esa Biblia. Con los idiomas originales, el griego, el latín, el arameo y la traducción al español. Ahí están las columnas. Qué interés tan grande de los frailes por la palabra de Dios. Entonces sí, hay ese contacto, ya más directo, y con los textos originales. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Pues en arameo primero. Sí. Y ahí va pasando después al idioma de la época, como es ahora el inglés, que era el griego. Después de ahí pasó al latín y poco a poco se fue introduciendo a los idiomas del pueblo. Ahí vamos a ver un problema serio. Y el movimiento, interesantísimo, como Lutero quiere, igual con la devoción moderna, volver a los textos básicos de la Biblia. Y en el Concilio de Trento se espantan, porque dicen, no, cuidado, porque en la Biblia pues hay muchos textos que no va a entender la gente. Entonces déjenle el latín. Y entonces pues todavía por muchos años, por muchos siglos siguió circulando la Biblia en latín nada más, ¿no? De hecho, aquí no hay todavía personas de mi edad que en la misa era en latín. Usted está joven todavía. Entonces era en latín y ahora pues ya tienen la oportunidad pero todo circulaba en latín. Pero bien, lo que estoy diciendo ese es el interés de los franciscanos por la Biblia. Y les pongo ese es como modelo, como este gran cardenal franciscano hace esta gran Biblia con los idiomas originales y el latín. Siguiente. Entonces, ¿cómo encuentro yo que los franciscanos estaban muy relacionados con la Biblia? Lo encuentro con las crónicas, porque en las crónicas que escriben de la conversión
siempre están citando a la Biblia. O sea que estaban bien. Miren ese texto de Motolinía, cuando se refiere al sacramento de la penitencia que los indígenas empezaban a practicar en México, ilustra la importancia de ese acontecimiento con las palabras del Salmo 112 en la Vulgata. Ut colecet eos cum principibus populis suis, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. A nuestras comunidades, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Lo ve en la palabra de Dios. Luego, cuando habla de la dignidad de príncipes de su pueblo a través del sacramento, añade que de muchos indígenas se puede decir lo que se encuentra en el libro de la sabiduría. Está el texto en latín, le pongo: estarán los justos con gran confianza en presencia de los que los afligieron. ¿Quiénes los afligieron? Los conquistadores. Y cómo Motolinía encuentra un texto de la Sagrada Escritura para ponerlos con gran confianza en presencia de los que los afligieron. Esto es, los indígenas son los justos que están delante de Dios con gran constancia contra que los afligieron los españoles. Los franciscanos sostienen que a los pueblos indígenas se refiere el texto de la sabiduría. Estos son a los que entonces hicimos objeto de nuestras burlas. Texto que comenta diciendo: a estos que improperamos con vituperios y los teníamos por bestias, los cuenta Dios entre los justos, y nosotros, por burlarnos de ellos, nos quedamos atrás y en muy bajo lugar. Aplicando el texto de la Sagrada Escritura a nuestros indígenas, exaltándolos. ¿Ven cómo manejan los franciscanos la Biblia? Porque la Biblia es vida. No es nada más muy bonito. Sí, me gustó mucho ese texto y ahí quedó. No, es vida. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo la vida que vivo? Así debemos leer la Biblia, y los franciscanos pues nos enseñaron eso, ¿no? Hay otro texto muy interesante, si me lo presentas, el siguiente texto. Sobre el matrimonio comenta: navegaba la nave de nuestra iglesia con esos poquillos casados en el diluvio de las muchas aguas del pecado. ¿Se acuerdan lo de Noé? Que la navecita y con unos pequeños. Entonces le atribuye a ellos esa pequeña navecita de Noé. Y a continuación encuentra en la figura de Asmodeo, el demonio del libro de Tobías, una imagen para significar que las mujeres indígenas bautizadas y que podrían casarse con jóvenes indígenas cristianos morían por la influencia de ese demonio. Es decir, recuerda de Tobías con su esposa Susana, que ya llevaba 7 maridos y había por el demonio Asmodeo. Dice: pues está pasando aquí lo mismo, dice. Es el demonio Asmodeo que las que sí son cristianas y se quieren casar, sus esposos se mueren. Yo lo que digo es cómo aplicaban el fraile, cómo maneja la Biblia. Maneja la Biblia en la vida, como debemos ser nosotros. A lo mejor, no sé si a ustedes les guste mucho leer la Biblia y se queda muy bonito. No, ¿qué me está diciendo mi vida? Los franciscanos lo enseñaban muy bien. Luego sigue, finalmente, volviendo a la imagen del arca de Noé, dice que llegó el Espíritu Santo, la paloma, la oración del Génesis, trayendo un ramo de olivo de la divina clemencia, y que Dios envió a su arcángel San Rafael para que atase al Asmodeo, quitándole el poder que en este vicio ejercitaba, y procurase mujeres a nuestros indígenas convertidos. La Biblia aplicada a los sucesos humanos. Los franciscanos. ¿Sabemos hacer eso nosotros? Si no, jálenos las orejas. Fray, pues ¿qué estás echando ahí tantos textos bíblicos en hebreo y en arameo y ¿sabes? Que el origen? No, a ver. ¿Qué me está diciendo mi vida? ¿Cómo estoy manejando yo esta palabra de Dios para mi vida? Hay otro texto, hijo, ¿me lo presentas? Fíjense cómo hasta en la toma de Tenochtitlan los frailes están aplicando la Biblia. Dice:
Creían que era ciudad inexpugnable. Nunca creyeron los reyes de la tierra, a cuantos moran en el mundo, que el adversario y el enemigo entrase por las puertas de Jerusalén. Aquí evidentemente Jerusalén es México Tenochtitlan y los enemigos los conquistadores españoles. La religión indígena, aún en sus aspectos más repulsivos como los sacrificios humanos, encuentra citas bíblicas. Por ejemplo, el comentario sobre el Salmo 106. Inmolaveron filios suos et filias suos, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y la cita de sabiduría dice: a los antiguos habitantes de su santa tierra, asesinos de sus hijos, devoradores de entrañas humanas en banquetes y de sangre, los odiabas. Ya cuando conoce bien el idioma, Fray Toribio ve en las expresiones del pueblo indígena no una reminiscencia de la religión antigua, pagana, sino una réplica de la Biblia. Así, al referir que los indígenas traían con frecuencia en la boca Jesucristo, Noteo, Notlatocao, lo decían mucho los indígenas. Jesucristo, Noteo, Notlatocao, lo interpreta como una tradición del Dominus Meus et Deus Meus del apóstol Santo Tomás. Señor mío y Dios mío, que es lo que significa Noteo, Notlatocao, Señor mío y Dios mío. La Biblia la manejan los frailes. Bueno, está bien, los frailes. ¿Y el pueblo qué? A ver, entonces ahí viene el otro aspecto. Siguiente, mijo. Los textos bíblicos como apoyo a la evangelización. Esto lo dice Fray Jacobo Testera. Nuestro Señor, para mostrar su gran paciencia e malicia de Satanás, permitió que casi todo el mundo fuese sujeto a la idolatría. ¿Por qué se admiran de ver la idolatría? Le dice a sus hermanos. Sí, todo el mundo estuvo sujeto a la idolatría. Lo que es más de doler, aún de las 12 tribus de Israel, los 10 y aún no quedaron libres los otros 2. Esto, no se espanten de la idolatría. Si eso ha sido, diríamos, que es la tradición humana, si solamente fueron los judíos los únicos que tuvieron ese privilegio. ¿De qué se espantan? Luego, este texto me gusta mucho. Con una cita de San Pablo y del Evangelio de San Mateo, manifiesta el concepto que los frailes tenían de la evangelización. Dice, citando a San Pablo: porque ubi abundavit iniquitas, ibi abundavit et caritas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si hubo pecado, ahora sobreabunda la gracia. Y tomando de San Mateo el texto, venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os reflexionaré, dice Fray Jacobo, no dijo yo los haré esclavos, ni yo les pondré en manos de quien nos acabe con trabajos. A ver, se conoce eso cuando nos hablan de los frailes. ¿Quiénes los defendieron? ¿Por qué meter a los frailes como cualquier otro? Fíjense estos textos. ¿Los conocían? ¿Estos textos? ¿Cómo defienden los frailes? Con la Biblia. Citando a la Sagrada Escritura. Bien, vamos. Ahora, ¿qué pasa? Ya vimos que sí los frailes lo usan. ¿Qué va a pasar con las comunidades indígenas? Fíjense, les pongo este texto del primer obispo de México, un franciscano. No comparto la opinión de aquellos que dicen que la gente sencilla no debe leer la Sagrada Escritura en su lengua, pues lo que Jesucristo quiere es la más amplia divulgación de sus misterios, y me alegraría si cada mujer pudiese leer los evangelios. Digo más todavía, agradaría a Dios que las palabras de Dios fueran traducidas a todas las lenguas de todos los pueblos,
para que no solo los indios, sino aún otros pueblos bárbaros puedan leerlas y comprenderlas. A ver, sí, mija. Ahí voy a eso, mija. Ahí voy a eso. Esto fue en el Concilio de Trento. Zumárraga es obispo, es nombrado obispo en 1527 y consagrado en 1531. El Concilio de Trento es hasta 1546. O sea, esto es antes del Concilio de Trento. ¿Qué pasa con el Concilio de Trento? Que traen un pleito con Lutero. Como Lutero lo que quería que la Biblia se divulgara con toda la gente, el Concilio de Trento dice, cálmense, ¿no? Porque hay muchos textos que no va a entender la gente, mejor que se quede en latín. Entonces, así no circula. Zumárraga, ¿qué dice? ¿Qué dice allí, mijo? ¿Ah? Y eso no lo sabe la gente. Dicen los franciscanos, no sabían eso. ¿Qué dice Zumárraga? Que hasta todas las mujeres de todos los pueblos las puedan leer. Eso no lo sabían. Yo creo que tiene la versión contraria. Sí. A ver, mija, sí. Sí, por favor. ¿Qué es lo que impide que las misas se sigan diciendo en latín hasta ya entrado el siglo XX? Sí, el Concilio de Trento, mijo. El Concilio de Trento estableció la liturgia. Todos deben seguir la liturgia en esta forma. Pero no, hasta muy avanzado ya el siglo XX. No, esto fue el Vaticano II, mijo. El Concilio Vaticano II. Se seguían en latín. Sí, hay que entender un poco la historia. Nos suena raro muchas cosas. Sí, mija, ¿qué me decías? Las mujeres antes, la mayoría no sabía leer ni escribir, pero yo tuve una abuela, mi familia es de Guanajuato, y yo tuve una abuela, yo soy ya una mujer ya grande, sin embargo tuve una abuela que leía la Biblia, y ella me decía que tuviera mucho cuidado si yo iba a leer la Biblia, porque estaba prohibido, y de hecho muchas de las Biblias tenían una dedicatoria para la persona, para la cabeza de familia que era el hombre, y había una advertencia: ten mucho cuidado que este libro no vaya a caer y vaya a ser leído en las manos de las mujeres. Y a mí siempre me extrañó. Sí. Bueno, eso ya es otra, ya pasó, ya saltó del Concilio de Trento a otra forma. El Concilio de Trento simplemente dice que no se hagan traducciones a las lenguas de los pueblos, que no se hagan, que se quede el texto latino. Pero cómo se va distorsionando todo a través de la vida. Es normal, sí. ¿No? Por eso estamos nosotros para ilustrarlos, ¿verdad? Decir, a ver, no, allí sí se les pasó la mano, porque eso no hay ningún texto litúrgico ni ningún decreto eclesiástico que diga eso. Ah, ¿sí? Gracias. Pero mi abuela era muy audaz. Pues sí, qué bueno. Para ella leer la Biblia. Entonces, antes del Concilio de Trento, ¿alguien? Sí. Todavía hace 50 años, bueno, ya, cuando era pequeña, a mi padre le dijo el padre, a mi papá mío le dijo el sacerdote que no podía leer la Biblia, que no era fácil de entenderla y las personas se extraviaban en vez de buscar a Dios. Sí, existía esa tradición, pero ya ven los franciscanos tan atrevidos. ¿Ah? Sí, somos atrevidos a veces, ¿verdad? Bueno, les pongo textos, no son inventos míos, son textos que encontramos en documentos. A ver, la siguiente. Ahí les pongo lo del Concilio de Trento y cómo ya después del Concilio de Trento en el siglo XVIII
este padre franciscano encontró muchos textos traducidos a los idiomas indígenas y los recogió. Dice, porque está prohibido. La Inquisición dice que no se deben leer esos textos, así es que recogió. Estoy hablando del siglo XVIII, porque lo que decía. Entonces, son los dos momentos, ¿verdad? Los franciscanos atrevidos del siglo XVI y ya los franciscanos timoratos del siglo XVIII que quieren recoger todos los textos que estaban traducidos. Sí, vean cómo va cambiando la historia. Adelante. Pero sucede que ahora nuestros investigadores, que andamos como ratones de biblioteca por todos lados, andamos encontrando cosas interesantísimas. Ahí está, por ejemplo, esto lo encontraron en Toledo, el libro de los Evangelios, traducido al mexicano, al náhuatl. Ahí no es mentira, miren, ahí les pongo el texto. Sí. Y del otro lado está el libro de la sabiduría, que también se encontró ya. A veces pues, nos critican por andar de locos por tantas bibliotecas, pero es como encontramos cosas. Entonces, pues vamos ilustrando la historia. No es nada más lo que me dijo mi abuela, que no me dejaban leer. Miren cómo es la historia tan interesante, ¿no? ¿Sí? Siguiente. A ver, Fray Bernardino de Sahagún hizo una traducción de los evangelios al idioma mexicano y se los pongo del otro lado, para que vean que no es nada más un invento mío, ¿no? Es uno de los manuscritos de más interés. Descubrió un viajero, Beltramini, cuando llegó a México. Y dice una filóloga mexicana, yo diría que es el texto fundamental de la evangelización mexicana. ¿En qué idioma se evangelizó? ¿Ah? En los idiomas indígenas, ¿sí? Y entonces los franciscanos, que fueron los que tuvieron la zona del centro, acá estuvieron los dominicos, pero allá estuvieron los franciscanos en el centro, entonces en el náhuatl, dice, porque evangelizar como es en griego llevar las buenas noticias a la población. Para los misioneros que llegaron a la Nueva España, evangelizar era leer la palabra de la Biblia, de los evangelios, y poder hacerlo en su propio idioma. Entonces, ahora sí entramos no solamente al amor que los franciscanos tenían a la Biblia, sino cómo ellos llevaron esa palabra de Dios a los idiomas de nuestras comunidades indígenas. Allí les pongo yo el siguiente. Les pongo al menos 3 frailes que encontré yo. Fray Arnaldo de Basacio tradujo las epístolas y los evangelios que se cantan en la iglesia por todo el año. Luego Fray Luis Rodríguez, que fue provincial, tradujo los proverbios de Salomón, lo que les enseñé en lengua muy elegante, y Fray Juan Romanones, que tradujo fragmentos de la Sagrada Escritura. Entonces sí hay este interés, y lo tenemos porque encontramos los documentos en las diversas bibliotecas o en archivos, van a ir apareciendo. Y yo creo, al menos en el centro de México, yo no sé, a lo mejor aquí también, que en los pueblos existen muchos manuscritos de la Biblia que tienen guardados. Los guardan como un tesoro, esos textos. Entonces es el interés de los frailes por traducir el Evangelio. Siguiente. Los que conocen los códices antiguos ven ¿qué les diría yo? Una relación muy grande de los códices antiguos. De este lado les pongo un códice y de este lado les pongo una imagen de pinturas que hace un indígena. De esta de Sextenta de Camachalco es de historia bíblica y como está muy parecido también a los textos de nuestros códices antiguos. O sea que hay esta relación fuerte de dos culturas y cómo se van
incorporando ambas culturas y aquí sobre todo textos bíblicos, porque este texto de Tecamachalco es de textos de la Biblia, dibujados en el Sotocoro. Adelante. Una pregunta. Sí. Sí, bueno, de hecho, como usted dice en la imagen del Códice Azteca, Sí. con lo que vemos en las cúpulas de las capillas, es una cosmovisión. Claro. De la interrelación entre estas dos culturas, este choque cultural que hubo. De hecho, se dice que también hay muchos ídolos ocultos o imágenes ocultas de estas civilización azteca. Yo lo he oído mucho eso, mija, lo he oído mucho en investigadores, pero los grandes, diríamos, historiadores no lo pueden, no lo hemos demostrado. Es decir, sí es cierto, existen imágenes indígenas tremendas por todos lados, pero a ver, ya sería muy aventurado decir a quién se están refiriendo esas imágenes, si simplemente las incorporaron dentro de la visión ahora de una visión cristiana. ¿Cómo expresar estas ideas del cristianismo? Pues utilizando sus propias imágenes. Por allí iría mucho de esta tendencia, pero existe en cantidad, mira. De hecho, ahora en la Universidad de las Américas, con las que yo trabajo, hay una tesis muy hermosa sobre cómo las imágenes de los códices antiguos están representadas, aparecen en el claustro franciscano, ¿sí? En medio de los frailes. Es decir, es el indígena que está expresando algo con lo que él conocía. Entonces, yo eso lo entiendo muy bien. Adelante. Aquí les pongo cómo los franciscanos traducen lo que me estabas diciendo, utilizan la forma religiosa de los indígenas para expresar las ideas cristianas. La Biblia, esto que les pongo está en náhuatl, y ahí nada más les pongo la traducción, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en verdad aquí en la tierra, hombre se dignó venir a hacerse. Pudo así como hombre llamar a los apóstoles evangelistas y a ellos se entregó, fíjense cómo le llaman a la Biblia, su reverenciado aliento. Es, digamos, la expresión más nahuatlizada, su reverenciado aliento, su palabra. Ahí les pongo el texto en náhuatl, cómo lo ponen. Esto es una traducción, yo le estoy traduciendo. No está escrito en español, está escrito en náhuatl. Dice, in ilotzin, in itlatoltzin. A ver, ahí está lo que me decías, mija. Como un concepto totalmente indígena, el aliento, su reverenciado aliento, para referir a la palabra de Dios. ¿No? Dice, la palabra divina, y les pongo como pone, Teu Tlatuli. Teo de Dios, porque en náhuatl se unen mucho unas palabras con otras. Y Tlatoli, la palabra divina, y les ordenó que la escribieran para que conservaran la tierra, y con ella fueran enseñados en la tierra hombres con la palabra divina, Teotlatoltica. Es lo que me decías, que están conceptos indígenas utilizados para el concepto cristiano. La siguiente.
¿Quién guarda esa palabra divina? Teutlatoltica. Y nuevamente es el texto en náhuatl, de un texto muy interesante. Algún día me gustaría explicarles todo este diálogo de los 12, porque está en náhuatl. Le pongo la traducción del náhuatl. El Santo Padre también dispone, ordena, se afana para que el verdadero, el solo único Dios, Señor, así sea dado a conocer con la palabra divina. ¿Cómo le llama la Biblia? Teutlatoltica. ¿Sí? Como que se da cuenta de los conceptos tan antiguos. En todas partes de la tierra, por todas partes, a los hombres del mundo, para que puedan conocerle, para que puedan venerarle y así puedan servirle a Él, Dios y Señor. Y el Santo Padre guarda todas las palabras divinas de Teutlatoltica, las que dejaron los dichos amados del Señor nuestro Dios. Fíjense, eso está bien interesante. Todo está en el libro divino con tinta negra, con tinta roja. Tlalitoc, Tlapalotoc. ¿Saben qué era el tinta negra y el códice? ¿Ven cómo están utilizando conceptos? Entonces, con lo que son conceptos que son imágenes. Y esto lo manejan los frailes, ¿no? Allí todo se guarda, ahí todo se guarda ahora las muy maravillosas palabras divinas. Tlalitoc, Tlapalotoc, con tinta roja, no, con tinta negra, con tinta roja, el códice. ¿Sí? Conceptos e imágenes, entonces no solamente imágenes, sino también conceptos. Siguiente. La Biblia se va a convertir en flor y canto. Es decir, ya no solamente va a ser este texto de los salmos que cantamos, sino que los franciscanos también van a hacer sus cantos de acuerdo con la tradición antigua. Ahí queda muy claro, ¿no? Cómo en los cantos que escribían los frailes se los daban a los maestros de sus cantares, los han puesto en modo y en metro que cuadre y se cante al son de los cantares antiguos. No se espanta el fraile, la manera de los cantares antiguos. Y les pongo un texto nada más único para terminar esto de estos cantares antiguos, la siguiente, ¿cómo son estos cantares antiguos? La salmodia cristiana, pero en náhuatl. ¿Ustedes les gustan los salmos? Bueno, entonces los frailes van a componer una salmodia, pero en náhuatl. Fíjense, les pongo nada más este ejemplo de esa salmodia, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. La traducción del náhuatl. Fíjense, el texto en náhuatl está acá a la derecha, ¿Cómo se traduce? Cuando el mundo se inundó, un agua amarga, un agua lodosa cubrió la tierra, por lo que la tierra quedó dañada. Desde entonces ya no se dan muy bien en ella nuestros alimentos. Solo al jardín de flores de Dios, la Señora Santa María, no le alcanzó el agua salitrosa, el agua sucia, el pecado original. ¿Cómo manejan el pecado original? Con imágenes de ellos. No nos espantemos entonces de ver imágenes y conceptos. El fraile lo utilizó para enseñar la palabra de Dios. ¿Entendieron entonces la Biblia y los 12 primeros? A ver, ahora cuestiónenme. ¿No? No soy experto, pues me gusta buscar cosas que no manejan todos y que tienen, pues, una visión distinta, Sí, por ahí, buenas tardes. Interesante la plática, la verdad me gustó mucho.
Bueno, aquí hay una exposición de la Biblia y entonces ahí me percaté que hay traducciones a las lenguas indígenas de Oaxaca, de las 16, pero obviamente hay como 2 o 3, no recuerdo, ¿no? Pero sí me recuerdo que es Mije y Zapoteco. La pregunta sería, ¿qué función ha tenido el Instituto Lingüístico de Verano en la traducción de las Biblias? Porque vi que había lenguas indígenas de Oaxaca. Y la otra es deporte. A ver si te entendí bien, mijo. Te refieres a todas las traducciones tan interesantes que hicieron un grupo que vino de Estados Unidos y tradujo. Tengo entendido, yo conocí mucho a don Miguel León Portilla, el gran historiador de México, y él respetaba mucho las traducciones de estos. Yo no conozco los idiomas para decirte que también están traducidos, ¿no? Pero él respetaba mucho sus idiomas. No participaba de sus opiniones religiosas, pero tengo entendido que eran buenas traducciones. No soy lingüista, mijo, pero creo que han hecho una gran labor, ¿eh? A ver, mijo, la Biblia es Biblia universal. Sí, no es que hay una Biblia católica y una Biblia no católica. El texto bíblico, pues lo podemos ver en sus textos originales. Entonces, ellos utilizan esos textos para hacer la traducción, hasta donde sé. Aquí en donde dice, cuando el mundo se inundó, ¿a ellos también les llegó la inundación? Es una forma poética, mija. Es una forma poética para decir cómo el paraíso terrenal se convirtió en lodo. Es una forma poética, no es una forma histórica. No es una forma histórica, no. Bueno, es bíblico, no es histórico, mija. ¿Cuál? No, es bíblico, sí, son bíblicos. Decidí muy bien lo bíblico de lo histórico. ¿Qué más? Los dejé sin palabras, ¿verdad? Bueno, pues para que vean cómo sí hay cosas bien interesantes que podemos ir y pasen ustedes esas ideas a los demás, porque creo que existe muy poca información sobre estos temas tan importantes. Gracias. Pues un aplauso a Fray Francisco Morales Valerio por esta magna conferencia que nos ha regalado pues el día de hoy. Antes de concluir esta jornada y también darles gracias por su asistencia, pues queremos invitarlos. Como ustedes saben, pues aquí tenemos el Museo de la Biblia que se montó el 30 de septiembre de este año. Pues prácticamente hoy estaría cumpliendo pues 2 meses de su puesta en marcha. Hoy sería la última vez que podemos, al menos acá, tener esta visita guiada, así que pues invitamos a todos los asistentes, y pues, obviamente si ya pasaron alguna vez, pues que pasen ahorita aprovechando la ocasión. Para quien también no ha podido participar, pues que pueda aprovechar este momento y puedan apreciar precisamente todas las traducciones que se han dado a lo largo de la historia, desde la Septuaginta, la Biblia en griego, del hebreo al griego, la Biblia en hebreo, la Biblia en arameo, la Biblia que vimos ahorita aquí, la de el fraile Cisneros, también la tenemos aquí expuesta, para que no quede solamente en imagen, sino que puedan ver ahora sí en tiempo real el texto tal cual es. Y esto que sea pues también una invitación para que la Biblia no la tengamos de manera como un artículo de museo nada más, sino para que esto sea la motivación para que nosotros nos animemos, pues sobre todo a la promoción y a la lectura de la palabra de Dios, al estudio. Bueno, pues no voy a hacer más preámbulo, aquí le voy a pedir a Gabriela, a Patricio, que nos han apoyado, también aquí a Roxana, que nos apoyen en esta última visita guiada, y con esto prácticamente estaríamos clausurando el Museo de la Biblia
aquí en San Francisco de Asís, la Biblia para todos los pueblos del mundo, hacia los 500 años del Evangelio en México. Pues muchas gracias a todos, que tengan feliz tarde, feliz noche, paz y bien. Gracias por su asistencia. Y gracias, Fray.